invitar a todos los panelistas a que por favor ingresen al webinar para que podamos hacer la mesa redonda. ¿Están todos? Entonces, vamos a partir con las preguntas más votadas por la audiencia. Entonces, la primera pregunta es para el doctor Guerra. Y la pregunta es la siguiente. Entonces, doctor Guerra, si bien lo felicito por el nivel de cobertura que tiene la ecografía 1114 en Valdivia, probablemente no es el ejemplo a nivel nacional de lo que ocurre con la cobertura de ecografía 1114. ¿Cuál cree usted que es el costo de implementar esta ecografía como la más importante en el control prenatal? Y si efectivamente cree que podemos realizarlo en este minuto. Bueno, en realidad el costo depende de varias cosas. Primero, contar con el instrumental en los diferentes, o sea, de partida, si nos vamos a la atención primaria, hay que manejar la mayoría de los pacientes a la atención primaria, no derivarla a los hospitales que ya están saturados de pacientes. Por lo tanto, para poder llegar a la atención primaria necesitamos primero contar con el equipamiento adecuado. Segundo, contar con los recursos médicos. Y habitualmente no tenemos médicos obstetras, ginecólogos, especialistas en la atención primaria. Yo creo que ese es uno de los principales puntos. O sea, si tú me preguntas cuánto cuesta formar un médico y que se quede en la atención primaria y siga fidelizado a la atención primaria, eso es importante. Y lo segundo, si es que no se puede contar con médicos, capacitar a personal matrones, ¿no es cierto?, matrones, en ecografía, y esto es un continuo. Nosotros partimos con la ecografía por los años 90, y el objetivo era el diagnóstico de edad gestacional dudosa. Por lo tanto, era destinado a ver si había embarazo y cuántas semanas de gestación tenía. Y ahora, 20 años después, estamos pensando, o 30 años después, estamos pensando qué más agregarle a la medida que va mejorando la tecnología a todos estos exámenes. En este momento, yo creo que en Valdivia o la provincia, en la región de Los Ríos, se están haciendo la cobertura de la ecografía 11-14 semanas, alcanza prácticamente el 90%, pero tenemos que, con los nuevos equipos y con las nuevas cosas, aumentar la eficacia de observar más elementos en la ecografía 11-14 semanas. ¿Cuánto cuesta esto? Yo creo que es muy variable de región en región y de sitio en sitio. Perfecto. Y con respecto a la certificación de los operadores, ¿qué es lo que sugiere? Bueno, yo creo que aquí hay una cosa bien importante, es decir, lo que tenemos que pensar primero es que tenemos que ofrecer a todas las embarazadas las 3 ecografías a lo largo de la gestación. Segundo, ¿quién la tiene que hacer? Los médicos. La ecografía es un acto médico, la tiene que hacer el médico. Pero yo te puedo decir una cosa, y eso se puede ver en todas las partes. En Valdivia, el 36% de los obstetras y ginecólogos no hace ecografía. Segundo lugar, el 41% de los médicos obstetras y ginecólogos hace una ecografía de un nivel medio. Y yo creo que una ecografía con mucho detalle no lo logran hacer. En tercer lugar, solamente el 23% de los médicos ginecólogos obstetras logran hacer ecografía de buena resolución. Por lo tanto, si no contamos con el personal médico, tenemos que capacitar a personal no médico, pero que siempre como una función delegada, y la función delegada significa que el médico que la delegó es el responsable final. ¿Cuánto cuesta eso? Es muy variable y hay protocolo y hay una normativa del MinSal que dice que es lo que tiene que tener un personal no médico que quiera hacer ecografía en la atención primaria. Perfecto, muchas gracias, doctor Guerra. La siguiente pregunta es para el doctor Fernando Barzúa. La pregunta más votada por la audiencia fue: ¿el screening del estreptococo grupo B se debe tomar en toda paciente embarazada sin importar la vía del parto? Cuando uno decide como centro de atención qué política va a utilizar, tiene que definir poblacionalmente si va a utilizar factores de riesgo o va a utilizar tamizaje universal. Si utiliza tamizaje universal, que es la recomendación para nuestra población, es a toda embarazada que llega a las 36 semanas, o 37, casi a las 38, no adelantarse, como les dije en la presentación, es hacer un tamizaje. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Por qué a esa edad y no antes? Porque si es prematuro y llega en trabajo de parto, uno le va a dejar antibióticos intraparto. Entonces esto es para seleccionar al 15 o 20% de las embarazadas que van a requerir
una diferenciación entre le dejo antibióticos intraparto porque está colonizada o no. Aunque vaya a ir a cesárea electiva planificado a las 38, 39, 40, 41, etcétera, porque uno no sabe si esa paciente después de las 36 semanas va a llegar en trabajo de parto o con membranas rotas. Esto es una decisión poblacional. A toda embarazada que yo tengo esa discriminación, le tomo entre las 36 y las 38 semanas el cultivo o la PCR, lo que vaya a utilizar el centro. ¿Cuáles son las únicas dos excepciones que no deben tomar? La paciente que ya tiene garantizado que va a tener que usar antibiótico intraparto a término, que son dos subgrupos. La paciente que tiene una sepsis perinatal por un niño en el embarazo anterior. Esa paciente no le toma cultivo, le dejo antibiótico al momento del parto. Y la segunda, la que identifiqué durante el embarazo a través del urocultivo, que tenía una bacteriuria por estrepto grupo B, ella está altamente colonizada, ella va a requerir antibióticos intraparto. Entonces, la gran mayoría 36 a 38 semanas, cultivo estreptococo o PCR en el final. Perfecto, muchas gracias, doctora Arzúa. Vamos con la siguiente pregunta para el doctor Rencoret. La pregunta más votada fue, ¿cómo es el acceso de la terapia fetal en el servicio público? ¿Tenemos la posibilidad de realizar procedimiento fetal prenatal a todas las patologías que usted presentó? ¿Dónde debemos derivar a esas pacientes? Sí, bueno, para la terapia láser hay dos hospitales públicos, el San Borja Herrerán, que es donde trabajo yo, y el hospital de Talca, donde la hace Jorge Becker. Y la verdad es que cuando Jorge tiene problemas o yo tengo problemas, las mandamos de un lado hacia otro, así que eso está bastante resuelto y yo creo que entre los dos resolvemos aproximadamente entre 25 a 30, quizás menos, entre 20 a 25 láser al año. Para la espina bífida, el Hospital Regional de Rancagua lo está realizando. Y también el Van Buren en Valparaíso. Y para terapia de fetoscopía, bueno, de feto, digamos, oclusión traqueal, nosotros hemos hecho una. Pero los casos de extrema y severa son muy poquititos, debe ser uno al año probablemente. Pero tenemos la capacidad de hacerlo. Eso. Perfecto, muchas gracias, doctor Rencoret. Una pregunta para el doctor Michael Belfort. ¿Qué frecuencia de las pacientes COVID-19 positivas hacen viremia y qué relación tienen con la transmisión vertical? Very good question. In terms of vertical transmission, there are very, very few reports. In our hospital, we have never seen a vertical transmission. We separate the baby immediately at birth. We separate the baby from the mother, although we now are looking at the ACOG recommendation, which is to allow breastfeeding in a controlled circumstance. So in terms of direct transplacental transfer, we have not seen that, although I am aware of one or two case reports in the literature and people have spoken about it, but it is certainly not a big issue. I just wanted to make one comment, if I could, about fetoscopic neural tube repair, because that's something that, as you know, I do. And I think that we need to be, we're talking about it because I think Dr. Rencoret was saying that the rate of ruptured membranes is much higher in fetoscopic. And that may well be true for the laparoscopic, totally transcutaneous procedure. But there is another way that he did mention, which is the open abdomen fetoscopic technique. And we are seeing babies delivered at 39 weeks, 50% of them are, and that's because we're inducing them, 50% of them are vaginal deliveries, and the results now are 0% CSF leakage with a 3-layer closure. So I think that some of the data that was referenced and reported from 2018 is no longer true for 2020. And I think that it is important, obviously, to do those in a center that has experience. I just wanted to mention that. Perfecto, muchas gracias, doctor Belfort. Seguimos con pregunta para el doctor Guerra. También fue una pregunta que se repitió constantemente, que es,
¿qué seguimiento ecográfico le sugeriría usted a una paciente embarazada COVID positivo? ¿Es necesario derivarla a un centro asistencial de segundo nivel? ¿Qué opinión tiene sobre eso? Bueno, como yo les mencioné, me tengo que guiar por lo que se da en otras partes. Por ejemplo, en el Hospital San José han tenido más de 600 embarazadas COVID. Nosotros hemos tenido una cantidad que es contar con los dedos de las manos, y la mayoría han sido pacientes que han tenido un cuadro respiratorio, que han hecho la cuarentena en sus respectivos hogares, algunas hospitalizadas, más que nada en observación, y posteriormente han sido derivadas a su casa, y los controles maternales han seguido en la forma habitual. Hemos tenido pacientes más complejas, y una de ellas fue una paciente que venía de fuera de la región de Valdivia porque acá habían cupos para la UPC. Por lo tanto, en líneas generales, si una paciente tuvo COVID y se comportó como un cuadro respiratorio leve, sigue como si fuera una paciente que tuvo un cuadro respiratorio de otro origen, un cuadro viral de una gripe común y corriente. Muchas gracias, doctor Guerra. Pregunta para el doctor Abarzúa. ¿Considera usted importante o que se debe hacer incluir el citomegalovirus y el toxoplasma en el screening infeccioso prenatal? Bueno, eso se lo está preguntando el mundo entero. Desde el punto de vista de citomegalovirus, dos cosas. Cuando uno considera tamizaje universal, implica una patología que tenga una incidencia o un impacto sobre la mortalidad materno-perinatal, que en este caso es la perinatal, y que tenga alguna opción de tratamiento demostradamente efectivo para poder intervenir, ¿cierto? Sífilis, les mostré yo, con la simple penicilina, cambia radicalmente, VIH, etcétera, etcétera. En citomegalovirus hoy día no hay un estándar de tratamiento prenatal. El citomegalovirus, lo vi que también estaba en las preguntas en texto, varias cosas. El citomegalovirus es un virus ADN que requiere que la intervención que existe para ello, a diferencia de los otros virus de la familia herpes, es resistente en forma natural, o tiene mala respuesta en forma natural a la ciclovir y valaciclovir. Preguntaban ahí también de la experiencia francesa. Quiero llegar con esto a ver si tenemos que hoy día ofrecer el tamizaje. ¿Cierto? De Xville, que mostró con dosis altas de aciclovir una cohorte pequeña de pacientes que tendrían algún resultado. Uno debiese ofrecerle hoy día, en la etapa en que estamos, debiese hacer un estudio randomizado para demostrar efectividad, ¿cierto? Aciclovir y valaciclovir tiene alta efectividad en los otros virus de la familia herpes, en varicela y en herpes simple. No tiene una respuesta clínica adecuada para el virus, para el citomegalovirus, que es de la misma familia, pero tiene una proteína quinasa que es resistente, entre comillas, natural a la aciclovir. Por eso es que cuando un neonatólogo recibe un niño con citomegalovirus, no le da aciclovir o valaciclovir, le tiene que dar ganciclovir, o la alternativa oral posteriormente del valganciclovir. Es el medicamento de elección. Por tanto, no debiese poner, no en duda, sino que pedir mejor calidad de evidencia para demostrar que la aciclovir en dosis alta, en un estudio randomizado, demuestra efectividad. Si demuestra efectividad, nos cambia la película, porque ahí tendría sentido empezar a buscar pacientes que sean oligosintomáticos o niños que no estén en una severidad del compromiso para poder proponerles una intervención. Mientras eso no haya, me parece que no tiene mucho sentido poblacional hacerlo. ¿Cuál es lo que me parece a mí que es la respuesta que el mundo debería darle, y que creo que ha faltado iniciativas gubernamentales internacionales en ese sentido? Es avanzar más rápido en la vacuna. Piensen que hoy día que tenemos COVID en un año y menos de un año, China partió hace 6 meses y hoy día hay vacunas en fase 3 probándose, llevan años de investigación de vacunas de citomegalovirus. Me parece a mí que ese debería ser el enfoque de esta patología, lo mismo que para el estrepto, es buscar una vacuna adecuada y vacunar a las personas en edad fértil previo al inicio de sus gestaciones, y a través de eso buscar intervenciones en citomegalovirus más que buscar el tamizaje universal. Y en eso estamos lentos como respuesta mundial. Van varios años, hay varios estudios en fase 2 de vacuna de citomegalovirus, muy lento en los estudios de fase 3. Y se puede cuando el mundo se pone de acuerdo, como lo estamos viendo para COVID este año. Y en caso de una primoinfección por citomegalovirus en el embarazo, ¿a quién le recomendaría el tratamiento con valaciclovir? Dos cosas en relación a eso. ¿Cierto? El principal riesgo de transmisión vertical del citomegalovirus es la primoinfección, ¿cierto? Pero las reactivaciones y las reinfecciones también pueden producir infección, así que es un tema complejo desde el punto de vista del tamizaje. De hecho, cuando uno lo mira desde el punto de vista
neonatal, como hicimos la mirada en el estrepto, un poco más de la mitad de los niños infectados son por reactivaciones o reinfecciones, así que no solamente el foco debiese ser primo-infección. Hoy día las intervenciones de medicamentos intraembarazo son investigación clínica. Por lo tanto, en forma estandarizada, uno no tiene nada que ofrecer, sino que tiene que explicar a las pacientes que la muy leve evidencia o muy débil evidencia que existe son estas experiencias locales breves de aciclovir en dosis alta. Y hoy día la propuesta fundamental es el seguimiento, el ver el compromiso, la discusión de los pronósticos con las pacientes para ver cómo continúa su embarazo, si están severamente afectados. Ese es el escenario actual, el resto es investigación en medicina. Perfecto, muchas gracias, doctora Barzúa. Pregunta para el doctor Rencoret. Doctor Rencoret, ¿cómo entra la oclusión del cordón en el manejo de la restricción selectiva del crecimiento en los embarazos gemelares monocoriales con respecto a nuestra ley de interrupción voluntaria del embarazo? Sí, bueno, la ley lo permite. Hubo una actualización de la normativa y permite en caso de gemelares con mal pronóstico hacer una interrupción del embarazo. Así que se puede hacer, no hay impedimento legal. Y con respecto al estadio, por ejemplo, ¿a quién le sugeriría usted o plantearía usted el uso de la interrupción voluntaria del embarazo? Sí, nosotros en las restricciones selectivas, como mencionaba, se lo ofrecíamos cuando el embarazo tiene menos de 22 semanas y especialmente cuando el ductus del gemelo pequeño está alterado, con IP sobre presente el 95, onda ausente o reversa. Especialmente ese grupo se lo ofrecemos y también cuando hay flujo reverso en la arteria umbilical. Ese es como el mini grupo de pacientes de restricción selectiva que le ofrecemos la terapia. Inicialmente como un láser y, como les contaba, como segunda alternativa, la oclusión de cordón. Perfecto, muchas gracias. Para el doctor Michael Belfort, ¿cuándo interrumpir el embarazo en pacientes que van a ventilación mecánica? En conceptos generales, ¿qué le podría decir a nuestra audiencia? I think that we certainly do not automatically deliver patients who require mechanical ventilation. Having said that, we've had two critically ill patients that the moment they got intubated, the babies became compromised and did not reverse. And so they both ended up with a cesarean section, one at 29 weeks and one at 30 weeks. But I would not simply deliver a patient because she's being ventilated. And we've also had a patient on ECMO. And I know of patients that have been on ECMO with a baby and have survived. So I certainly don't think it's an indication. We would treat that patient the same way as any other critically ill mother, and only deliver the baby if it's a viable baby, if every other methodology has been exhausted and the patient is continuing to get worse. So for example, in ARDS or in severe asthma, if we've exhausted every other strategy, then we will deliver the patient, and sometimes you will see that patient get better. But it should not just be a knee-jerk reaction of intubate and deliver baby. Y, doctor Belfort, ¿la edad gestacional debiera ser un factor a considerar para la interrupción del embarazo? En el caso de ventilación mecánica. Absolutely, yeah. And it depends very much on what your hospital has available. In our hospital, we deliver patients with an expectation of resuscitation at any age beyond 23 weeks. Now, that is in a level 4 NICU situation with ECMO, with everything available with such small babies. But clearly, if your hospital does not have that level of neonatal intensive care, then terminating the pregnancy at that point might not be an option. Or you may terminate it entirely for maternal indications with an expectation that that baby will die. Muchas gracias, doctor Belfort.
preguntas, todavía nos queda un poquito de tiempo para el doctor Francisco Guerra, que también se repitió bastante dentro de la audiencia, es ¿qué nivel de TN ocupa usted para indicar un estudio invasivo? Su audio, doctor Guerra. Ok. Ahí lo escuchamos. Nosotros nos guiamos por las recomendaciones del doctor Nicolaide y eso está puesto todo en la guía de la Fetal Medicine Foundation, así que cualquier persona que quiera evaluar pone Fetal Medicine Foundation y se encuentra con la página web y puede ver todo lo que se discutió ahora y los diferentes factores de riesgo que pueden ser calculados. Y uno de ellos es justamente el riesgo de trisomía y el nivel de TN. Y eso hay que asociarlo también a otros factores, es decir, antecedentes de niños con alteraciones cromosómicas, la edad materna, por lo tanto, no solamente a la ATN, sino que son un montón de factores que van condicionando en qué paciente es recomendable o no hacer un estudio cromosómico. Nosotros no estamos haciendo en este momento en Valdivia estudios de muestras de vellosidades coriales, los diferimos habitualmente hasta las 16 semanas para hacer una amniocentesis y hacer el estudio en amniocitos, o más tarde para hacer una cortocentesis, pero no estamos haciendo muestras de vellosidades coriales, menos en Valdivia. De las 16 para adelante, líquido amniótico. Perfecto, gracias, doctor Guerra. Una pregunta más para el doctor Abarzúa. Preguntan aquí, ¿qué opina sobre el Chagas en nuestro tamizaje prenatal? Sí, tengo mis serias dudas si eso está en una política de salud pública que tenía algún sentido de intervención. No me tocó participar a mí en la discusión nacional del tamizaje, así que tengo mis serios reparos y pondría más el foco en los temas que yo les planteé a ustedes para incorporar hepatitis B y clamidia, más que buscar, porque lo que se hace es serología de patología crónica de Chagas, sin intervenciones que tengan en forma adecuada impacto desde el punto de vista perinatal. Así que yo invitaría ahí a la discusión nacional más bien el reinvertir esos fondos de desorientación clínica y que nos preocupemos de clamidia y de hepatitis B en este minuto. Perfecto. Una pregunta más para el doctor Rencoré. En pacientes, o sea, en fetos tratados con fetoscopía láser para síndrome de transmisión fetofetal, ¿cuáles son los signos ecográficos que tenemos que seguir en el seguimiento posterior a la cirugía? Sí, en general Los más importantes. nosotros hacemos un control bien acucioso. Inicialmente las evaluamos a las 12 horas para evaluar si hay vitalidad del feto, de ambos fetos, y les hacemos mediciones de todos los Doppler, básicamente, de umbilicales y de ductus y de cerebral media. Inicialmente los cambios hemodinámicos post-láser son bien curiosos. A veces en la secuencia que uno coagula los vasos, a veces los fetos quedan con más o menor sobrecarga y no es raro encontrarse con alteraciones del ductus o de las cerebrales medias en el láser, digamos, en el primer día. Y nosotros habitualmente no tomamos conductas en base a alteraciones, por ejemplo, de vasodilatación o aumento de velocidad de la cerebral media en las primeras 12 horas. Sí lo controlamos a la semana y tratamos de evaluar bien la ocurrencia de la secuencia anemia policitemia, cuando los múltiplos media de la velocidad de la cerebral media están bajo un MOMS y sobre 1,5. Hay una alta sospecha, especialmente dentro de las primeras 7 a 14 días. Y esos son los elementos como esenciales como para evaluar las complicaciones de la anemia policitemia. Y evidentemente buscamos los signos de la recuperación del líquido amniótico o la normalización de los líquidos amnióticos, aun cuando a veces hay fetos que quedan bien tratados y nunca recuperan muy bien los líquidos. Así que el líquido más bien es un criterio subjetivo de bienestar fetal, pero no es un criterio como para evaluar que estén bien. Y las umbilicales y los cerebral media son básicamente los elementos más útiles en el pronóstico. Cuando uno hace un Doppler de la umbilical y los flujos son ausentes o reversos en el feto más pequeñito, uno sabe que esos fetos van a andar peor. Y los que peor andan es cuando hacen secuencia de anemia policitemia. En ese sentido, cuando la secuencia de anemia policitemia es precoz, por ejemplo, antes de las 28 semanas, nosotros tendemos a hacer un reláser. Les volvemos a hacer el láser y volvemos a coagular los vasos. Cuando la secuencia de anemia policitemia es posterior a las 28 semanas, 30 semanas, tendemos a hacer un par de transfusiones, que son 4 o 5 hasta llegar a 32 y después interrumpir el embarazo.
Muchas gracias, doctor Rencoré. Y para cerrar un poco el tema de cirugía fetal, recordarle a la audiencia que si bien existe el programa, ¿no es cierto?, nacional de derivación hacia el San Borja Arrarán y al Hospital de Talca, en Clínica Alemana de Santiago tenemos un programa de beneficencia, por lo tanto, ciertos casos pueden ser manejados por nosotros también, así que para que la audiencia lo tenga presente. Sí, perdón, Para eso, terminar, perdón, Bernadita, eso es importante que sí, este año, de diciembre a marzo, hicimos 3 láser con beneficencia, digamos, así que es re importante que también es posible hacerlo en la clínica alemana. perfecto. Doctor Belfort, para terminar nuestra mesa redonda, ¿cómo ha influido el COVID-19 en su tasa de parto prematuro y el aumento o no de las cesáreas? It's an interesting question. We have not seen any change in preterm delivery, and we specifically looked at our data. There was a suggestion that preterm deliveries were less in patients with COVID-19, but we have not seen that at all. We've got exactly the same rate. Now, we are a large referral institution, so perhaps we are getting a concentrated or a changed demographic, but I'm not seeing a lot of reports suggesting a difference in the preterm rate. The C-section rate has not changed. Now, I don't know that we've got the largest volume. We have so far delivered about 200 women with COVID-19 in our 2 hospitals. One is a public hospital and the other one is a mixed private and public hospital. And we're not seeing any significant increase in cesarean section rate. So we certainly do try to deliver patients with COVID-19 vaginally and induce them and do everything as normal as we possibly can. In our public hospital, which is the busier of the 2, for COVID, we have 2 separate labor and delivery areas. In the private facility, Texas Children's Hospital, we have cohorted areas. But again, we're not seeing any changes in preterm delivery rate or cesarean section rate. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentadores de este módulo. Fueron excelentes charlas. La verdad es que creo que ha sido un gran aporte para toda la comunidad. Dar las gracias nuevamente a los organizadores del curso y a Abbott por haber hecho posible esta reunión. Recordarle a todos que antes de salir de la reunión respondan la encuesta que se les enviará y nos vemos en una próxima reunión, en un próximo webinar de Clínica Alemana. Que estén todos muy bien, muchas gracias.